que hace el papel de Javier Lara. Bienvenido, profe. Nos acompaña Martín Barba, que hace el rol de Leo Gutiérrez. Bienvenido. Y la protagonista de esta historia de quebranto, en su regreso a la televisión, que hace el papel de Miranda. Bienvenida, Tini. Qué emoción estar aquí, elenco completo por primera vez, estreno global de Quebranto para todo el mundo. Gracias por acompañarnos, me da mucho gusto tener a todos ustedes hoy. Creo que me gustaría arrancar, vamos a escuchar todas las preguntas que tengan que hacernos nuestras amigas y amigos de la prensa. Ahorita vamos a abrir micrófonos, pero me gustaría escuchar de principio de cada uno de ustedes qué les trajo a este proyecto y qué es lo que más les enorgullece de formar parte de una producción del nivel de Quebranto. Si quieren podemos empezar en orden, Daniela, de allá para acá, ¿les parece? ¿Están prendidos ya? Sí, ya están prendidos. Pues, ¿qué me trae aquí? Yo creo que mis ángeles guardianes. Nada, Bernardo, que creyó en mí, la producción, yo creo que me trajo este proyecto. Y que me llevo, que me entusiasma más. Yo creo que es un personaje tan complejo y tan intenso que me llevó a muchos lugares muy interesantes de mí, y compartir con un elenco tan generoso y tan profesional para mí ha sido, yo creo que una perla que me llevo de este proyecto. Gracias. Gracias. Hola, ¿cómo están? Bernardo de la Rosa, director. Un gusto verlos a todos. Esta serie es muy, muy importante para mí. Me parece que se dio la magia desde el inicio. Creo que todas estas personas que están acá al lado son un talento total, ya lo verán en la serie. Y como director, la verdad es que me deja muy, muy satisfecho ya viendo el resultado. Me parece que tenemos una serie poderosa, con mucha intriga. Es una serie de 6 episodios, lo cual es un formato para mí como director muy bueno, porque es de la longitud exacta como para contar una buena historia. Y bueno, me parece que tratar como temas importantes y también pasar fronteras y filmar en Argentina y en México me parece que es bastante bueno para mí. Y la verdad es que todos estos chicos fueron muy, muy importantes en todo el proceso y me hicieron sentir súper cómodo. Creo que todos nos sentimos súper cómodos de trabajar, y la verdad es que como director estoy muy, muy satisfecho. Hola, Martín Barba, qué gusto que estén aquí, gracias por venir. Pues para mí fue muy importante porque creo que es un proyecto que muestra que ya crecí, que ya soy adulto. Creo que de repente a los actores que empezamos en cosas infantiles, juveniles, nos cuesta dar ese paso, y llegó con esta gran serie que la verdad es que no puedo ser más feliz por la plataforma, por el equipo, que cuando uno empieza y decide entrar a un proyecto nunca sabe qué va a pasar, pero aquí todo funcionó de manera perfecta, y pues gracias a Disney, a la gente de casting de Morán, al director, a todos los que fueron armando esto, porque lo armaron y lo armaron muy bien. Hola, ¿cómo están? Buena Catini. Para mí fue un proyecto muy, muy lindo, más en el momento de mi vida, en ese momento. Y es de esos proyectos que cuando salís sentís una transformación de alguna manera, sentís que creciste. La realidad es que todos ustedes me hayan acompañado en este proceso para mí fue muy increíble. Cruzarme con gente tan talentosa, tan dedicada, tanto esfuerzo. Todo lo que trabajamos con Bernardo previo a llegar al set, hablar tanto de la historia de Miranda, generarle tanto su pasado, su manera de mirar, su manera de hablar, por qué hacía cosas quizás tan ilógicas a la hora de leer ese guión, intentar tener empatía y darle como vida a ese personaje.
fue extremadamente enriquecedor para mí, la verdad. Así que nada, estoy muy contenta con el resultado y ojalá puedan disfrutar de esta serie. Hola, yo soy Jorge López, muy contento de estar aquí, muy contento de ser parte de este gran proyecto. Creo que también llega en un momento clave de mi vida donde me apetecía venir a México, la verdad, de vuelta a trabajar. Es mi segundo proyecto acá, siento que es un país con muchas oportunidades, me representa la cultura, en términos de la serie, el formato que hacemos, creo que es un proyecto súper particular, con una identidad definida. El trabajo que hicimos en conjunto aquí con la familia, todo el tiempo. Fue hermoso, la verdad, hermoso. Me llevo un gran recuerdo, una gran experiencia. Espero que les guste, así como nosotros lo dimos todo con el máximo amor a la hora de hacerlo. Así que lo disfruten. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Yo soy Antonio de la Vega. Bueno, yo llego al proyecto muy agradecido con Bernardo de la Rosa. Ya habíamos trabajado algunos años antes y sigue confiando en mi trabajo. Ahora Casting, que me dio la oportunidad de hacer la audición, y por supuesto a la productora Nostop. En cuanto a la cuestión de los personajes, yo busco personajes que me generen un reto, y Emiliano Lara no es la excepción. Era un reto que se me presentaba, que se me antojaba mucho hacer un personaje de este tipo, con unos claroscuros marcadísimos, con unas historias, unos fast forwards en su historia maravillosos, y acompañado de un reparto increíble de gente maravillosa. Estoy muy contento y estoy con muchas ganas de verlo, y gracias por estar aquí, gracias por estar atentos a lo que tenemos que decirles. Hola, yo soy Lucía Gómez Robledo y este proyecto llegó a mí después de un terrible primer self-tape en donde no había luz, entonces fue una sorpresa, ¿no? Llegar a un callback con Morán y luego los siguientes callbacks. Yo estoy inmensamente agradecida por la oportunidad, porque nunca había hecho un personaje así, entonces estoy muy agradecida que se haya confiado en mí. Me divertí muchísimo al hacer algo tan distinto a mi persona, y con este equipo, con este crew, es la producción creo que más armónica entre todas sus partes, en donde se sentía un auténtico compañerismo y amistad, y fue una delicia trabajar así, sintiéndose realmente apoyada, y no sé, de verdad estoy muy agradecida de estar aquí. Muchas gracias. Hola a todos, soy Sebastián Silvetti, interpreto a Gerardo Lara. Este proyecto llegó a mí el verano pasado, igual en un momento complicado en mi carrera, y fue como una bocanada de aire fresco, a pesar de que mi personaje tiene bastante oscuridad. Pero primero al trabajarlo con Bernardo, que confió en mí, con todos mis compañeros, con Lucía, con Jorge, con Tini, con Martín, por supuesto con Antonio. Fue un trabajo colaborativo, fue crear un personaje en equipo, con el equipo de vestuario también, con Ifigenia, con la música que escuchaba Gerardo, ¿no? Y creo que el mayor reto fue hacer de un personaje con tanta oscuridad, tratarlo de hacerlo entrañable, ¿no? De ver que tiene miedo, de ver que tiene sueños, de ver que es un ser humano con luces y sombras, como ustedes, como yo, como todos. Y bueno, estoy muy agradecido con el equipo de Disney, por supuesto con Mau, con Jimena Argüelles de Nonstop, que confió en mí, que fue la primera que me vio actuar de este proyecto. Por supuesto con Morán Casting y con Bernardo, y espero lo disfruten tanto como yo lo disfruté. Gracias. Gracias. En este momento vamos a abrir a preguntas. Les voy a pedir de favor, quien quiera hacer una pregunta, que levante su mano. Va a haber micrófonos del lado derecho y del lado izquierdo, les vamos a ir dando el turno. Si nos ayudaría, por favor, con hacer una pregunta por persona, para que más personas puedan tener la oportunidad de preguntar. Creo que eso nos ayudaría bastante a poder tener más diversidad en las preguntas. Entonces, nada, quien quiera empezar a levantar la mano y les pasaremos el micrófono. ¿Llegará? Buenos días. Buenos días, Mariana González de Produ. Quisiera preguntar al director cuáles son los principales retos que tuvo al hacer esta producción.
Hola, ¿cómo estás? Bueno, como buena producción grande, la verdad es que el reto es desde el día 1, donde a uno como director le llega un guión y un escrito, y el reto va desde interpretar la primera palabra, el tono, hacia dónde dirigir a los personajes, qué es lo que quiere la plataforma, porque al final del día es un trabajo no nada más del director, sino es como una mancuerna que tiene que ser perfecta entre la plataforma, el director, y a partir de ahí transmitirlo a toda la gente, tanto actores como toda la gente del crew. Entonces el reto empieza desde ahí. Y después, evidentemente, escoger al casting principal, que la verdad es que tuvimos una fortuna de ser los personajes perfectos en cada uno de los personajes. Y obviamente a la hora de la producción, pues sí, teníamos un montón de intriga, un montón de escenas muy fuertes, escenas íntimas que ya las verán que están bastante poderosas. Entonces el reto nunca acaba, el reto siempre está ahí, inclusive cuando terminamos de filmar, pues el reto sigue, porque uno como director, me parece que en los detalles está todo, desde el sonidito, desde el pedacito de color en el cielo, todo detalle suma, y el reto está como director hasta que entregas la última pieza. Y bueno, nada más con la expectativa de que todo ese reto y todo ese trabajo guste a todos ustedes. Hola, buenos días. Enrique de la Rosa, de la agencia Amexi. Mi pregunta es para ti, Nitini. ¿Cómo es para ti regresar ahora con este personaje después de haberte visto en Violeta con un personaje soñador, pasar por un buen tiempo en la música y ahora regresar ahora con este personaje de Quebrando, donde va a ser un personaje no solamente dramático, sino también sensual? Fue un desafío, la verdad, porque es cierto, lo último que hice y que la gente me vio haciendo fue Violeta, que fue hace ya casi o más de 10 años, mucho tiempo. Y yo en ese momento de mi vida, así como vos decís, yo me aboqué mucho a la música, a mi proyecto como cantante, como artista, e ir conociéndome a través también de esa faceta. Pero sí estaba teniendo como un momento en lo personal en donde también decidí dar un espacio a ese proyecto y entender que necesitaba otro aire. En ese momento llega este proyecto. Yo siempre supe que tenía ganas de volver a actuar, pero como nunca... Se necesita mucho tiempo también para darle vida a un personaje, para trabajarlo, el tipo de la filmación, bueno, todo este viaje, digo, es mucho tiempo y también emocionalmente interpretar. Y sabía que tenía muchas ganas, así que creo que llegó un momento indicado en mi vida en donde decidí darle el tiempo que se merece y que se merecía esta serie. Y me volví a enamorar aún más de la actuación, me volví a enamorar aún más de compartir lo que sucede con los actores, ¿no? De terminar una escena y tener a alguien con quien hablar, alguien con quien compartir, que la búsqueda sea en equipo constantemente, es otra vibra y siento que en ese momento me hizo muy bien y estoy muy feliz de haber tomado ese riesgo en mi carrera. Gracias. ¿Nos ayudan otra vez a levantar la mano para ubicar a dónde mover los micrófonos, por favor? Y si pueden decir su nombre y el medio. A ver, creo que allá ya tenemos aquí. Gracias. Hola chicos, JD Robles para Epic Zone. Esta pregunta es para quien guste contestar. Me gustaría saber cómo prepararnos un personaje en una serie que nos incluye mucho dramatismo, ¿no? Pero sobre todo si obtuvieron inspiración de otros personajes ya reconocidos en la industria y también qué similitudes tienen con él. Pues estaría increíble que todos, ¿no?, le dieran una pasada a todos los actores y actrices. ¿Les parece esta pregunta? Va. Bueno, pues yo, que interpreto a Gabriela, para mí siempre es importante las primeras pláticas que tuvimos ahí con Bernardo y con los otros actores. Encontrar para mí siempre sensaciones, imágenes, buscarlo mucho desde el cuerpo para mí es muy importante. Y no me inspiré especialmente en ningún otro actor o actriz, pero sí hice como una investigación de la mujer mexicana, ¿no?, que viene de lejos de la ciudad y como este impacto que hay cuando se llega a una urbe tan grande. No sé, me ayudó mucho pensar en el caos que tiene la Ciudad de México y el impacto que da como a
a una persona que ha vivido como más en la calma o en la lentitud o en la escuela de la provincia, ¿no? Yo de hecho soy también de Querétaro, entonces me ayudó mucho también inspirarme con todas esas experiencias. Y creo que encontrar esa luz que tiene Gabriela y que después va ahí como encontrando varios momentos oscuros, para mí fue un reto importante como actriz, ¿no? Y pues nada, por ahí lo he ido buscando siempre por el cuerpo, siempre por las imágenes y siempre ahí con mis colegas. Yo por mi parte, bueno, cuando recibí este personaje lo sentí como un, a ver, vas. Y obviamente era un poquito de miedo porque pues, era un personaje muy diferente a mí, muy alejado, con escenas de acción que nunca había hecho. Y creo que fue pues, el personaje perfecto para demostrar que se podía hacer. Me preparé, tengo la costumbre de buscar muchas películas, series que tengan que ver con el tema, entonces vi muchas cosas de militares, de francotiradores. Y por otro lado también me metí a un taller para hacer escolta en la vida real. Ya no regresé por mi certificado porque creo que no lo voy a hacer nunca. Y estuve ahí un mes como sintiendo ese rush, esa emoción que siente la gente por la violencia, por el manejo de armas. Y además de eso, pues también creo que ayudó muchísimo como para lo emocional las pláticas que tuvimos con Bernardo, nuestro director, y nosotros como equipo, y sobre todo que creo que todo el elenco teníamos como la barrera abajo, creo que todos nos pusimos muy vulnerables y nos entregamos a esto y empezamos a jugar y sucedió. Yo por mi parte tampoco sé si tuve así alguna referencia como muy concreta de decir identifico recontra mirando con este personaje. Sí fui como también mirando y entendiendo ciertos gestos de algunas actrices que sentía que estaban buenos para agarrarlos y de alguna manera transformarlos, pero para mí fue recontra importante. A ver, digamos que yo soy una persona que me gusta mucho como estudiar a las personas, me gusta mucho ver documentales de historias reales, de asesinatos, de qué sucede después con esa persona una vez, como que me interesa mucho investigar en lo emocional a las personas, y cuando agarramos este personaje con Bernie, le creamos un pasado a Miranda desde el día que nació hasta sus 23 años que tiene en la serie, y así fue como le dimos vida a este personaje y justificamos en algún punto tantas cosas que ella hacía, mismo también el primer encuentro con su madre, cuando la ve de alguna manera ese poco tacto que tiene de ¿por qué me abandonaste? Te digo, decir, pero ¿cómo puede ser que esta persona no? Y claro, bueno, fue como buscarle la razón, el por qué ella enfrenta las conversaciones de esa manera, y como intentar ser lo más empática posible con el personaje, entenderla, pero de darle vida desde muchas charlas y ensayos también con todos los chicos. Sí, yo soy testigo de este trabajo, yo lo vi. Bueno, en mi caso, Javier Lara, tampoco yo soy mucho de ver referencias, porque me cuesta concentrarme en terminar una serie o una película, tengo ahí problemas de concentración. Entonces, me gusta mucho trabajar desde adentro hacia afuera, desde el imaginario, desde lo mental, desde las capas del personaje, desde su deseo inconsciente, desde la problemática que habita Javier, que tiene que ver con un tema familiar súper potente, con un rechazo familiar, con una carencia de amor muy importante, que es lo que a él lo acompleja y lo tiene aquebrantado. Entonces, claro, una vez más. Entonces sí, fue muy duro en ese sentido, como enfrentar esa complejidad, luego también con la familia, ¿no? Generar cada lazo con mi primo, con mi tío, con mi abuelo. Muy potente ese trabajo de lectura, y luego en escena que con Bernie también el formato de trabajo fue muy desde lo real, desde lo auténtico, desde el fluir, desde lo
visceral desde cada personaje, entonces fue muy orgánico todo, muy verdadero. Creo que también es un reto en mi carrera, nunca había hecho un personaje tan oscuro. Creo que también es algo que me siento súper honrado de haber atravesado y de haber vivido. Así que eso por mi parte. Bueno, pues es muy curioso, pero cada vez más me encuentro con la casualidad de que los personajes me dicen algo de mí mismo, ¿no? Y creo que a partir de ahí he ido desarrollando mi trabajo actoral. Partiendo aquí desde la premisa de que todos los personajes estaban quebrados, tenía yo que entender dónde estaba el quiebre de mi personaje, ¿no? Y en la etapa de la vida en la que yo estaba pasando en ese momento, siempre estaba el cuestionamiento de quién era yo al principio y quién era yo en ese momento en que estaba interpretando el personaje, ¿no? Y en ese sentido me sirvió mucho empezar a trabajar y reconocer los espejos que tenía, por ejemplo, con mis hijos, y cómo el personaje de Emiliano se estaba convirtiendo en lo que resistía, que era su padre, ¿no? Como después de ser ese hijo que no era el hijo pródigo y que se tuvo que quedar ahí obligatoriamente a ser la cabeza de esta dinastía o de este clan familiar de los Lara, empecé a descubrir muchísimas cosas de cómo se fue apagando y cómo se fue sumiendo cada vez más en esa oscuridad, que era una parte completamente opuesta de lo que era en su juventud y lo que él buscaba y quería en su vida. Entonces, por ahí desarrollé el personaje y afortunadamente pude también trabajar mucho las relaciones con todos mis personajes, ¿no? y tratar de entrar de lleno en esa relación, porque si no tienes relación con los personajes no puedes transmitir esos espejos. Espero no haberlos aburrido. Yo siento desde que leí los guiones que hay como una dimensión un poco shakespeariana, o por lo menos en este caso efectivamente de un clan, de una familia que crecieron en una situación anormal, por así decirlo, y entonces lo que hacen y cómo ven el mundo es perfectamente normal para ellos. Entonces yo sí, digamos como que uno tiene que ir quitándole ciertas etiquetas a las acciones y simplemente entender que en el caso de estos hermanos pues crecieron en un mundo muy, muy, muy particular, y que el tema del clan, de la familia y esta cosa como muy dramática es que las lealtades son exclusivamente entre familia. Entonces la protección ante cualquier persona que amenace eso es enorme, y ahí es donde está su lado peligroso, ¿no? Yo al principio decía como que es cruel, y es como no, es que solamente quiere a 2 personas. Entonces todos los demás que puedan poner en riesgo a su familia, ahí es ese lado medio, no sé, leona de protección. Entonces yo más o menos así me acerqué. Yo creo que mi construcción no hubiera sido posible si no hubiera sido por Bernardo. Desde que empezamos a leer el guión en esa primera lectura de mesa, me di cuenta de la potencia de este elenco y de la voz tan particular que tenía cada uno de estos increíbles actores que están al lado de mí. Y el reto primero fue darle a Gerardo una verdad, ¿no? Yo sí me basé mucho en vestuario, gracias a Efigenia y a las pláticas con Bernardo, un poco de quitarle a Gerardo como este halo de villano macho que tenía en un principio, ¿no? Entonces decidimos que era mucho más divertido jugar con su sexualidad, jugar con una ambigüedad entre lo masculino y lo femenino. Empecé a escuchar música que nunca había escuchado, a ponerme en sus zapatos, ¿no? Y por supuesto el vestuario, que fue muy, muy, muy divertido, y es un vestuario increíble, mucho desde el cuerpo también, ¿no? Y yo sí usé referencias, vi mucho, me acuerdo de ver El Resplandor con Jack Nicholson varias veces, Helena Bonham Carter con Bellatrix Lestrange en Harry Potter también fue una gran referencia. Y por supuesto contrastar con lo que me daba en escena Lucía, con lo que me daba Jorge, y hacer que cada uno de los miembros de la familia Lara tuviera como este contraste, que no se sintiera que todos éramos iguales, con el maestro Otto Sirgo también, por supuesto, con Antonio, y también empezar a tocar los temas de la salud mental, ¿no? Que Gerardo tiene algo ahí
y que fue algo que muy generosamente Tini propuso en su personaje y lo compartimos desde el principio. Entonces, pues yo me divertí muchísimo. Como dice una canción de Tini, se siente bien portarse mal luego, ¿no? Aunque sea en la ficción. Aunque sea en la ficción. Gracias. Siguiente pregunta. ¿Se escucha? Hola, ¿qué tal? David Álvarez de Agencia EFE. Mi pregunta es justo para Tini. ¿Cómo es venir aquí a México y hacer algo que tiene tanto sabor de Argentina como de aquí y trabajar pues, con actores también mexicanos y a producción aquí con Disney, ¿no? Desde México y también pues, desde Argentina? Gracias. ¿Qué tal? Bueno, he tenido la oportunidad de venir bastante a México por trabajo, pero es cierto que por lo que más estuve en México fue para hacer shows. Y siempre esta energía de la gente de... Como no hay grises, ¿viste? Son recontra apasionados. Yo siempre que me subo al escenario en México es imposible que no me acuerde de algún show o que no me emocione. La cultura también es algo que me encanta. Me gusta mucho la comida de acá, soy bastante fan. Y también fue lindo también filmar algunas partecitas en Argentina. Nos dieron la bienvenida muchos de los mexicanos actores de una manera muy linda también. Y con la serie tuvimos la oportunidad de filmar en varios lugares que yo nunca había estado, que ya no me acuerdo de los nombres. Tlatelolco, Ecatepec, entre otros. Y Acuautla. Sí, y fue enriquecedor, la verdad es que es muy lindo estar acá, se siente hermoso. La realidad es que más allá de lo lindo que la pasamos entre todos nosotros, que eso es lindo también decirlo, ¿no? Porque muchas veces a veces no tenés piel o puede suceder en un set que no todos se lleven bien y la realidad es que es una fiaca que eso suceda y sucedió todo lo contrario, pero más allá de eso, el equipo de producción, la gente de trabajo, la gente de sonido, la gente de vestuario, de maquillaje, de pelo, la predisposición, la buena onda, el amor, lo amorosos que son acá para trabajar, la realidad es que fue una experiencia hermosa y ojalá la vida me dé la oportunidad de volver acá a trabajar en México. Y no sé si te respondió la pregunta, ¿era eso más o menos? ¿Todo bien? Bueno, sí, siento que le diste. Siguiente pregunta. No sé dónde está el micrófono, no lo veo. Ahí está. Daniel Capistrán, ¿me escucho bien? Sí. Daniel Capistrán de Indigo Geek. Esta pregunta va para Tini y también para Martín y para Jorge. Tini, especialmente para ti. Vienes de estas series juveniles y venimos a ver esta transformación y este proceso para una serie un poco más cruda, más oscura, donde tu personaje Miranda va a tener que confrontar estos problemas como tal de identidad, desde la ansiedad y todo, y que al final de cuentas las personas que te hemos seguido, y me incluyo desde muy chiquitos en estas proyecciones, ¿cuál crees que ha sido como ese manejo y ese equilibrio emocional que tú como actriz viniste trabajando para poder reflejar eso en pantalla? Y igual para Martín y para Jorge, ¿cómo fue también hacer como este trío dinámico de poder reflejar eso? Porque pues ambos, bueno, los tres vienen de series, producciones juveniles, infantiles, los veíamos en conciertos y todo. ¿Cómo fue agarrar todo eso, ese poquito de todo para poder crear sus personajes en Quebranto? Bueno, lo que vos decís es cierto y para mí todo fue nuevo. Desde la preparación también del personaje, cosas que quizás yo no había vivido a mis 14 años para la preparación de Violeta, digamos, como que no había tampoco tanta esa búsqueda. Y la realidad es que acá era necesario probar y coreografiar de cierta manera las escenas íntimas de sexo. Para mí todo fue por primera vez en ese sentido, las escenas de tiroteos para mí fue por primera vez, las escenas de violencia también, verlas como que todo estaba recontra charlado, pero al mismo tiempo cuando decían acción, yo sentía que eso estaba sucediendo de verdad y había algo lindo que sucedía con el personaje y con mi persona, de la sorpresa, que era real. ¿Te acuerdas la primera vez que probamos el... ¿Tienen ese blooper? Cuando tiran así, prueban el tiro, el grito que pegué, y es genuino. Y el personaje también en algún punto, claro, es una chica que todo lo que le empieza a suceder en México está totalmente alejado a su realidad y a su vida en Argentina. Y en algún punto creo que esa ingenuidad de no haber vivido nada similar ayudó bastante al personaje. Y después sucedía
Sí, hay varias escenas duras donde se trata este tema se expone el tema de la salud mental, estos ataques de pánico, como Miranda se lastima. Y sí sucedía esto después de filmar, ¿viste? Yo quizás necesitaba corte y yo necesitaba como llorar y estar 5 minutos volviendo a mi eje. Al final la cabeza a veces le cuesta un poco separar qué es tan real y qué es tan actuado cuando uno lo está sintiendo desde lo más profundo y lo está intentando encarnar de la manera más real que se pueda. Y en ese caso también, vuelvo a repetir, la producción siempre estuvo pendiente de todas esas escenas, de darnos el tiempo, de darnos ese lugar. Así que creo que dentro de todo y lo nuevo que fue para mí, fue una experiencia muy, muy linda y muy segura y con mucho aprendizaje de cosas que no había vivido en lo que fue Violeta, totalmente distinto. Así que me sentí súper cómoda, la verdad. Bueno, yo por mi parte agradezco muchísimo haber tenido esos proyectos, porque sin duda fueron los proyectos que me abrieron las puertas a este mundo del entretenimiento y pues fueron nuestras bases, ¿no? Como para ir pudiendo entrar a ir enfrentando proyectos cada vez más grandes y más complejos. Y por otra parte también me encantó pues, la reacción del público, ¿no? Es súper bonito darte cuenta que alguien que te vio cuando era niño te sigue apoyando, sigue siguiendo tu carrera. Y sí, recibimos muchísimos comentarios de ay, Cristian, Violeta y ¿cómo se llama tu personaje, Jorge? Y Ramiro. El de Soy Luna. Ramiro. Vas. Bueno, sí, creo que este proyecto es súper particular en mi caso porque creo que también es la primera vez que me toca un proyecto en el que interpreto un personaje cercano a mi edad, que ya estoy en los 30, llegué a los 30, no. Entonces, bueno, ¿y eso qué significa? Que los conflictos son otros, las dinámicas son otras, las problemáticas son mucho más profundas. Entonces creo que en ese sentido sí hay un antes y un después, un poco en mi carrera, con lo que no quiere decir que lo otro no sea tan importante, todo lo contrario, me constituye como actor cada etapa, cada proyecto, cada país en el que he tenido la oportunidad y el honor de trabajar. He aprendido muchísimo de cada cultura que me ha tocado vivenciar y en Quebranto me pasa esto, que es súper poderoso de repente estar en la piel de una persona más grande, con problemáticas más grandes. Uno crece y la vida también se complica un poco más. Entonces creo que sí, a todos los personajes nos pasa esto, que están rotos, tienen traumas, tienen problemáticas mentales que no están resueltas ni bien conducidas por distintas razones. Y eso es súper bonito ponerlo en la mesa para que cada uno saque sus propias conclusiones. Al final del día es entretenimiento, no estamos acá para educar ni enseñar, pero sí para transformar desde con un granito de arena, que a alguien le haga sentido alguna cosa o alguna arista de esta trama con la que sientan que hay un poquito de esperanza en su vida. Me encanta eso que dices, porque creo que los personajes de todas y todos ustedes están llenos de eso. Tienen una parte muy humana, una parte, como decías, de luz, una parte de oscuridad, y creo que es muy interesante entender que no es lineal, ¿no? Ninguno de los arcos de los personajes. Vamos a ver quién más tiene alguna pregunta. Allá. De este lado. Bueno, antes que nada, felicidades a todos los del elenco, y esta es mi pregunta para Tini. Acá estoy. Tini, ¿qué representa para ti? Ventaneando, Alejandra Sánchez de Ventaneando. Tini, ¿qué representa para ti México? Sobre todo porque tienes muchas colegas y amigas que son argentinas que le están rompiendo, una Casu, la Joaquí, por ejemplo. Estuvo hace poquito acá. Siento que viajó o 2 días después. De hecho, mi equipo se la cruzó en el avión, sí. ¿Qué representa, y si han platicado entre ustedes, qué representa para su carrera México? Y 2, musicalmente, ¿qué sigue para ti? Y si habría posibilidad de hacer una colaboración con Ángela Aguilar, ya que hiciste una con su esposo Cristian Nodal. Bueno, ¿qué significa México para mí? Un poco lo conté, yo vengo hace muchos años a México. Primero fue por el proyecto de Violeta y después tuve la oportunidad también de venir con mi proyecto y hacer shows. La realidad es que me enamoré siempre
del público de acá de México. Son shows que realmente para mí son inolvidables. Después es muy lindo ver a tantas artistas argentinas venir acá a México y ver también cómo ustedes las reciben y nos reciben a todas nosotras. Y la última era lo de Ángela Aguilar. La realidad es que no la conozco. Hoy en día sí me parece que a la hora de quizás de colaborar con alguien me gusta la parte humana. Quizás en otro momento de mi vida se daba de otra manera, pero hoy estoy como en otra búsqueda desde ese lugar. Y bueno, nada, obviamente que la vida no sabe, pero yo no la conozco, así que por ahora no se va a dar eso. Siguiente. Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Guzmán, de IGEN Latinoamérica. Entonces, una pregunta para cada uno de ustedes, incluido el director. El título Quebrando salta mucho a la vista. Yo cuando lo leí, para empezar, no pensé que fuera en español, no sé si me voy a entender, pero ya cuando voy viendo el primer capítulo y voy escuchándolos de ustedes, pues me gustaría saber qué significa quebranto respecto a cada uno de los personajes que interpretan, pero también me gustaría saber mucho la opinión del director. Gracias. Ahora, es una palabra poco común y en realidad por eso nos gustó. La serie, ya lo saben todos ustedes, empieza de personajes que arrancan de estar rotos y a partir de estar rotos y avanzar van encontrando la verdad y empiezan a ser libres. Un poquito como que esa era la premisa a la hora de platicar con todos los chicos, con todos los actores. Al inicio, como todas las producciones, primero tienen un nombre que lo ponen así, quizá poco a poco mientras va cobrando vida la producción, porque todas las producciones van cobrando vida, van cambiando, se van transformando, se van encontrando cosas. Y al inicio se llamaba de una manera y poco a poco, a través como de esta premisa y a través de estar encontrando todo lo que buscan todos los personajes, nos encontramos con esa palabra. Y a través como de Camilo Lara y Luis Almaguer, que también colaboraron con la música, de pronto hicimos un tema que se llamaba así y de pronto nos llamó muchísimo la atención porque es una palabra poco común, pero es una palabra poderosa y tiene todo el sentido de que de pronto el quebranto y que todos los personajes empiecen de estar rotos, tenía como todo el sentido y al final pues se quedó ese nombre y me parece que le viene perfecto. Bueno, para Leo Gutiérrez, que es mi personaje, pues es un personaje que estuvo mucho tiempo en depresión, exmilitar, retirado y pues obviamente está aquebrantado, como diría Jorge López. Y por otra parte también hablando de lo que personalmente me pasó como actor, pues creo que también fue un proyecto que a muchos de nosotros nos acompañó como para rearmarnos, volver a sentir lo que es esta profesión, volver a confiar, volver a rearmarnos, vaya. Entonces creo que por ahí va la palabra. Hay que contestar uno por uno. Como quien quiera, ahora sí que... Entendí que la pregunta era para ganarle. Ajá, ¿O quiere que...? Ay, para todos. ¿Cuál era la pregunta? La pregunta era ¿por qué quebranto, no? ¿Qué significaba quebranto para sus personajes? Ah, ok. ¿Dónde estás? Que no te ves ahí. Un poco lo que dijo Martín, siento que Miranda también está quebrantada, pero tampoco sabe muy bien el por qué. Es como esta inconsciencia de normalizar sus ataques de pánico, de normalizar sus lastimaduras, de normalizar no tener amigos, de normalizar no hablar, hasta esta primera escena que arranca el capítulo como sacando algún tipo de personalidad que hasta ella desconoce y se anima a hacer este viaje. Y creo que es muy fuerte, ¿no? Porque por más de terminar descubriendo la verdad y lo dura que es esa verdad y con todo ese viaje que se enfrenta y muchos personajes muy alejados de su realidad, creo que es lo que le hacía falta a ella para saber quién es, ¿no? Y al menos ella poder decidir sobre su vida, sobre sus decisiones a partir de saber la verdad, por primera vez después de 23 años. Entonces creo que ella pasa por muchos momentos y más allá de estar aquebrantada, creo que por más duro que haya sido ese momento, fue mucho más como sanador por más mal que lo haya pasado.
pero era muy necesario para ella. Sí, en el caso de Javier, su primer quebranto parte con su relación familiar. Él es hijo de tu hermano. Claro. El hijo pródigo. Eso, el hijo pródigo, el primogénito, el heredero. Y tú se lo robaste todo. Bueno. Entonces, claro, Javier viene a México en busca de claro, con este propósito oscuro de venganza, de entender cuáles son las respuestas de tanto descuido en su vida por parte de sus padres, de su familia. Estudió en España también, entonces hay una cosa como muy de soledad. Y cuando llega acá con la familia, todo se dispara a su lugar mucho más oscuro. Quebranto 2. Quebranto 3, momento cuando conoce a Miranda, que es cuando el amor saca lo mejor y lo peor de él al mismo tiempo. Todas sus dudas y sus certezas se entrelazan y hacen que pasen cosas que ya tienen que ver mañana, porque mañana se estrena. Yo voy a retomar un poco algo que dijo Bernardo. Si bien quebranto no es una palabra común, a lo que se refiere es algo que nos ha pasado a todos. Todos estamos quebrados. Todos nos hemos quebrado en algún momento de nuestras vidas, y quien no esté quebrado, escriba un libro, se va a volver multimillonario, si no está seguro. Entonces, a partir de ahí es para mí lo que significa para mi personaje, encontrar todas esas distintas piezas en las que está quebrado mi personaje, porque no solamente una pieza, no significa porque perdió el amor de su vida, significa muchísimas cosas, porque le roban su vida, le roban lo que él quería hacer, pierde a su hermano lo traiciona, a sus hijos lo rechaza porque no son nada de lo que él hubiera querido en su vida, y al mismo tiempo se recrimina que ellos estén convirtiendo en esto, ¿no? Entonces, creo que la identificación que puede encontrar el público en el título, en la palabra quebranto que tú estás diciendo, es precisamente eso, que todos estamos rotos y todos en este camino de la vida vamos encontrando, si nos damos el suficiente tiempo de introspectar y reflexionar, dónde están esas piececitas y aceptar cómo están y enmendarlas como podamos. Bueno. Yo creo que mi personaje cree que nunca jamás se va a quebrar porque tiene el control, porque tiene poder. Y yo creo que cuando hay poder hay control sobre muchas cosas. Entonces, ¿tendrá el control para siempre? No lo sé. No lo sé. Sí, a mí me encantó el título también cuando lo vi, y es muy interesante tu pregunta porque se relaciona con lo que trabajamos cada uno de nosotros como actores, ¿no? Yo creo que para Gerardo el primer quebranto más profundo es el abandono de su mamá, que es sin su mamá, el sentirse rechazado por su papá, estar buscando su aprobación y su amor, y luego esta competencia y rivalidad que tiene con su hermana, y luego cuando llega su primo, ¿no? Que es mejor que él en todo, al parecer, y entonces Gerardo se siente muy rechazado, como todos nos hemos sentido alguna vez rechazados. Pero fue muy liberador para mí poderlo sacar con el sentido del humor, que fue algo que me permitieron hacer Bernardo de la producción, ¿no? Y tratar como de encontrar siempre este humor y cómo darle la vuelta a estas situaciones que de pronto pueden ser dolorosas. Luego, además del sentido del humor, pues ya empieza a hacer cosas un poco más oscuras, que todos hacemos de repente, alcohol, drogas, etcétera. Ya no te voy a spoilear más, pero sí, el lugar común del que partimos todos son estas heridas que tengo yo, Sebastián, que seguramente tendrás tú y que tenemos todos, y que nuestro trabajo es hacer que no nos sintamos tan solos cuando vean esta serie. Y por acá, Gabriela, que también creo que es un personaje que parece al inicio que no está tan roto y después es quien termina más, creo que quebrado, y que es el punto de inicio, yo creo que, de la búsqueda de Miranda, como con todos los que se rompieron en el camino la fueron rompiendo a ella, ¿no? Y creo que este quiebre primero que es de quitarte a un hijo, creo que es algo que Gabriela la marca y marca la historia, pues, para Miranda, ¿no? Y pues nada, para mí fue eso, o sea, cómo se quiebra en venir de un lugar donde está su familia, su madre, y luego perder a la amiga también, y luego ir perdiendo cosas, ilusiones. Yo creo que
yo no sabía cómo era el título al principio, como lo dice Bernardo, y cuando lo escuché me hizo sentido también de cómo ella pues terminó casi en pedazos, ¿no? Y eso. Muchas gracias. Vamos a las últimas 3 preguntas. A ver acá. Hola, yo soy Vanessa de Caras México. Esta pregunta es para Tini. Tu actuación en Quebranto llegó después de haber sacado tu álbum Un Mechón de Pelo. ¿Encontraste alguna conexión entre tu música y este personaje o te ayudó de alguna manera en particular? Sí, total. Lo venía contando la realidad en estas entrevistas y estos días que tuvimos de promo. Que sí, que llegó en un momento bastante particular de mi vida, donde tuve la valentía y me animé a contar algo contra personal, pero sí lo sentía necesario en ese momento, después de tanto tiempo de estar expuesta y que mis fans me conozcan desde que son tan chiquitos y yo también siendo adolescente. Y me pareció necesario, sentía que no iba a poder seguir si no hacía eso. Por más de que me dio mucho miedo hacerlo y también bastante incertidumbre, lo hice y terminó siendo un proyecto que marcó la vida de un montón de personas y yo la realidad es que no me lo esperaba así. Es muy lindo a la hora de salir a la calle o cruzarme personas y que me digan que hay alguna de esas canciones que los acompañan en algún momento. Y después de ese proyecto, como vos bien decís, vino esta serie en donde también se muestra una chica que está rota, que no tiene las herramientas en ese momento, al igual que yo, que no se anima a hablar, al igual que yo, que no sabe cómo abarcar ningún tipo de ataque, ni de ansiedad, ni de angustia, ni de pánico, simplemente sigue como en un piloto automático en donde hasta en algún punto la dio de baja, no sé si acá se entiende esa manera de decir, y sí, siento que acompañó en gran parte en todo mi proceso personal, el personaje, y terminó de alguna manera cerrando un ciclo para mí. Que lo hablábamos el otro día, ¿se acuerdan? Que como ustedes como actrices y actores siento que sanan también muchas cosas propias a través de los personajes. Sí, te recuerdan también muchas cosas a las que no querés volver o a que si te vuelve a suceder, de qué manera volver como a enfrentarlas, ¿no? Siento que a veces sí los personajes te llegan a vos por algo en particular. Gracias. ¿Con alguna fundación vas a trabajar para dar pláticas sobre esto, sobre el tema emocional? ¿Alguna fundación vas a apoyar? Me encantaría. La realidad es que para mí haber hecho ese álbum y tanta gente haya tenido la oportunidad de escucharlo, porque también en algún punto no tengo la manera de solucionarlo. Creo que también es importante la charla, el diálogo, el sacarle un poco el tabú y también en algún punto sentirse uno preparado, no es algo tan fácil de abordar o de contar siendo situaciones tan extremas que me sucedieron en ese proceso a mí, que hasta el día de hoy muchas no las he contado porque forman parte de un proceso muy interno, muy profundo y de la gente que me quiere, pero seguramente en algún momento cuando me sienta preparada pueda hablar quizás desde algún otro lugar. Gracias. ¿Dónde está el micrófono? Acá, ¿verdad? Hola, Karen Hernández de Nueva Mujer. Esta pregunta va para Tini, pero también involucra a el resto del elenco femenino, porque esta serie desde el primer episodio creo que ya tiene muchísimo impacto respecto a estos personajes femeninos. Tenemos aquí a tres mujeres que tienen como muchos matices y que de entrada se nos presentan como estas mujeres, como decían, mujeres que aparentan ser fuertes, pero que también tienen como esta parte de que se van quebrando y que ya quiero ver qué pasa con ellas en el resto de los episodios. Pero si me podrían responder, si quieres, Tini, cada uno de ustedes, ¿qué representan estos personajes femeninos? ¿Cuál es la importancia de ver a estos personajes en este género que pues de presto también mucho ahorita, mucho suspenso, va a haber mucho crimen, va a haber mucha acción y pues que al final también tienen este lado humano para ustedes y para nosotros como audiencia? ¿Qué impacto creen que pueda tener? Empezamos contigo, Daniela, luego... ¿Sí?
representa, sobre todo en la época en la que se está retratando, de su juventud, pues a muchas mujeres mexicanas. O sea, para mí fue encontrarme con una realidad bastante triste en general para las mujeres. Creo que hay temas que me alegra que se pongan sobre la mesa porque de pronto esta condición de juventud que te da querer experimentar cosas, vivir la vida al límite y demás, tiene muchos riesgos, ¿no? Y eso es algo que creo que Gabriela no vio al inicio y que pues que quizá muchas chicas, muchas mujeres puedan identificarse, ¿no? De ver que hay un lado oscuro de todas las decisiones que tomamos y de que hay un riesgo y hay ciertas cuestiones sociales que todavía nos aquejan. En esa época, justo que es como en los 90s más o menos ahí, peor, pero hoy en día todavía pasa, ¿no? Entonces está bueno, al menos para mí, haber visibilizado esa parte, a todo esto que comentas del crimen y demás, y de la trata de personas, que son temas pues fuertes y densos. Para mí interpretarlos como actriz fue doloroso por un lado, porque pues al final somos el vehículo también como actores y actrices de emociones y de lugares extremos y extraños, y nada, vivirlo de la mano de la producción, que también siempre estuvo ahí cuidándonos y checando de que todo estuviera bien, y que para mí fue muy importante para poder contar esa historia que era muy densa y que, como dije, representa la vida de muchas personas. Yo de pronto preguntaba, ¿no? Para hacer estas investigaciones y me conmovía mucho que pues a muchas mujeres les han pasado cosas de este estilo y que sufre Gabriela a lo largo de la historia, y pues nada, me alegra por una parte visibilizarlo y que lo hayan puesto ahí sobre la mesa y compartirlo con una producción que cuidó mucho cómo se contara esa historia. Tini. Bueno, sí, la verdad que estoy recontra de acuerdo con todo lo que acabas de decir. A mí me sucede que con este personaje también abre un poco quizás salvando las distancias de las realidades de cada una de sus historias. ¿Dónde estás que no te veo? Sí siento que este personaje, Miranda, también puede generar empatía en un montón de situaciones, ¿no? El tema de la salud mental, para muchas personas todavía hoy es tabú. Para muchas personas nombrarlo es... Me ha pasado a mí que lo viví bastante en carne propia de... bueno, ella ya se volvió loca, ya es una psiquiátrica esa persona, y es como... No entiendo por qué mucha gente no se anima a decirlo, ¿no? Ni a contarlo. Y entender que no estaba sola en ese proceso para mí fue muy importante. Y creo que Miranda, sin darse cuenta y sin ser tan consciente de todo lo que ella venía cargando, tuvo la valentía de romperse aún más para al final volver como a encontrarse y al final a generar como una nueva versión de ella misma. Y siento que por más errores o aciertos que como todos tenemos en nuestros caminos de búsquedas, ella logró poder transformar todo eso de alguna manera. Y creo que eso es lo lindo, al menos de ese personaje. Gracias. Lucía. Pues a mí me toca interpretar a una mujer que está en una situación de poder. Entonces ya vivimos en un mundo en el que hay cada vez más mujeres en situaciones de poder. Esta producción es liderada por una mujer, por ejemplo, pero como bien sabemos no es perfecto, no estamos ahí todavía. Mi personaje, creo que al ser la única mujer en esta familia y una familia que vive de la violencia, que vive de esclavizar a otras mujeres, el que ella sea mujer no es una ventaja. Entonces definitivamente ella, siento que incluso justo desde el vestuario, ¿no? El intentar masculinizarse para ganarse su lugar, a pesar de que Chin salió mujer, pero es lista. Entonces creo que representa, en un grado un poco exagerado, pero sí representa luego los esfuerzos dobles o triples que tenemos que hacer las mujeres para ser tomadas en serio, para ser vistas realmente como no una
híjole, chin, pero a lo mejor no se hace ver bien, sino realmente como la auténtica mejor opción. Entonces, me encantó, fui muy feliz dando órdenes porque pues no se me da mucho en la vida. Así que sí, o sea, sí creo que representa un avance, pero obviamente con las realidades y todavía las limitaciones que existen todavía en una sociedad que pues sabemos que no siempre es muy igualitaria. Gracias. Vamos a la última pregunta. No sé dónde está el micrófono, tratando de encontrarlo. Ya. Hola, Paola Peralta de Canal 11. Esta pregunta va para el director. Me gustaría saber cómo es que llega esta historia a su vida y qué fue lo que lo motivó para llevarla a la pantalla. Gracias. Bueno, como muchos otros proyectos, de repente cae de manera que uno nunca se lo espera. De repente recibí una llamada y con una productora que está por acá, Jimena Argüelles, levanta la mano. Ella es la que hizo como todo esto posible. Y bueno, yo no la conocía, nos caímos bien al segundo y de pronto traía entre manos una gran historia. Una gran historia y bueno, pues el proceso, como dije anteriormente, no es un proceso de una sola persona, sino es un conjunto, o sea, porque aquí podemos estar los actores y yo, pero atrás hay 200 personas poniendo un granito de arena, que si falta una de ellas, nada es posible. Y llegó a mí y pues obviamente uno, la verdad es que sí hay que decirlo y eso va para todos. La verdad es que cuando cae un proyecto, dejas familia, dejas vida, dejas todo porque el proyecto cobre vida. Y entonces la verdad es que cuando sale a la luz es como súper fructífero y la verdad es que es muy emocionante para cada uno de nosotros. Y es eso, o sea, la verdad es que caen los proyectos y de repente uno deja todo porque ese proyecto salga a la luz de lo mejor posible, ¿no? Muchas gracias. En este momento les vamos a pedir si nos hacen el favor de ponerse de pie. Prensa nos está solicitando una foto de todas y todos juntos y luego una individual de cada persona. ¿Se van a parar de pie? Sabemos que faltaron algunas preguntas, ya no hay tiempo, pero